Bueno, ahora sí vamos a empezar. Son dos en cada sesión, pero creo que repetí uno por no darme cuenta. Sí, porque están cortitos. Mi Dios está vivo. Dios está vivo. Él no está muerto. Él no está muerto. Mi Dios está vivo. Mi Dios está vivo. Él no está muerto. Él no está muerto. No, no, no. Mi Dios está vivo. Él no está muerto. Mi Dios está vivo. Él no está muerto. Mi Dios está vivo. Él no está muerto. Lo siento en las manos. Lo siento en los pies. Lo siento en el alma y en todo mi ser. Oh, alguien nace del agua. Oh, alguien nace del Espíritu de Dios. Oh, alguien nace del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Mi Dios está vivo. Él no está muerto. Mi Dios está vivo. Él no está muerto. Mi Dios está vivo. Él no está muerto. Lo siento en las manos. Lo siento en los pies. Lo siento en el alma y en todo mi ser. Oh, hay que nacer del agua. Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Ando y ando, voy buscando en ciudades y poblados. Mi voz pregunta y repregunta: ¿dónde vives? ¿Dónde estás? No me basta, no me basta
huellas del amor más grande. En este lienzo nos dejaste. Dices, ven, ven y me verás. Abre tus ojos de verdad. Mira cuánto hice por ti. Me dices, ven, ven y me verás. A la muerte ya vencí y traigo vida para ti. Huellas del más grande amor que nadie jamás mostró. En la cruz murió por mí. Huellas del más grande amor que estremece mi interior. También yo quiero amar así. Ven, ven y me verás. Abre tus ojos de verdad. Mira cuánto hice por ti. Me dices, ven, a la muerte ya vencí y traigo vida para ti. Me dices, ven, ven y me verás. Abre tus ojos de verdad. Mira cuánto hice por ti. Me dices, ven, ven y me verás. A la muerte ya vencí y traigo vida para ti. Me dices, Que Dios les bendiga, hermanos amados, en esta mañana, este domingo 25 de abril. Le damos muchas gracias a nuestro Dios por darnos el privilegio de estar una vez más aquí en su casa, llevando a cabo este culto de adoración. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos de la Tercera Iglesia, a nuestros hermanos de la misión CDC, Palabra de Vida, y a nuestros amados hermanos de aquí de la Primera Iglesia. Gracias a Dios, hermanos, porque podemos encontrarnos una vez más a través de estos medios. Estaremos en esta mañana hablando y meditando sobre nuestro buen pastor Jesucristo. Siempre nosotros humanamente esperamos que gente que está a cargo de otros, especialmente en tareas de liderazgo y servicio como los médicos, los trabajadores sociales, los pastores, los ministros, se dediquen responsablemente a los que confían en ellos. Los cristianos no tienen o no tenemos otro modelo que Jesús, el buen pastor. Él era todo corazón para con las personas y estuvo dispuesto a ir tan lejos como hasta dar su vida por ellas. Todos los que tienen responsabilidades para con otros debieran ser como Él. No fríos funcionarios, no gente que se contenta solo con hacer su trabajo, sino ya sean laicos o ministros ordenados, pastores con un corazón totalmente dedicados y comprometidos aún a costa de sí mismos. Y no olvidemos que todos tenemos confiado el cuidado mutuo unos de otros como hermanos. Que Jesús en medio de nosotros nos inspire y nos guíe siempre a ser como Él, a parecernos más a Él. Nos sorprendemos gratamente cuando a la vuelta de muchos años, hermanos, alguien que nos haya conocido, ¿verdad?, al paso del tiempo, nos reconoce y nos llama por nuestro nombre. Muchas veces que nosotros ni sabemos de quién se trata, ¿verdad? Y bueno, decimos, me recuerda, me conoce, ¿verdad? Sabe quién soy. Decimos estas palabras, ¿verdad? Jesús nos asegura hoy, yo conozco a los míos y los míos me conocen a mí. Por medio de Jesús, que es uno de nosotros, Dios nos conoce y nos ama y nos llama sus hijos. Con gratitud celebremos, hermanos, entonces esta Eucaristía con Jesús, nuestro buen pastor, que nos conoce y nos ama. Pidámosle
a nuestro buen pastor que nos perdone. Él busca la oveja perdida y no la condena. Confiamos en su amor y en su misericordia siempre. Vamos a orar y a darle gracias a nuestro Dios, a nuestro buen pastor. Señor Jesús, nuestro buen pastor, tú entregaste tu vida por tus ovejas, por todos los hombres a quienes viniste a salvar. Cristo Jesús, nuestro buen pastor, tú conoces a tus ovejas, a toda tu gente, y los que te acogen también te conocen a ti. Señor, nuestro buen pastor, tú tienes todavía otras ovejas que están fuera y quieres que se integren y pertenezcan a tu rebaño. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ven en nuestra búsqueda y otórganos a todos la paz de tu perdón y tu amor, y llévanos a la vida eterna. Oh Padre, por su propia libre voluntad Jesús entregó su vida por nosotros, para que viviéramos y nos salváramos. Danos valor para escuchar su voz y para seguirle en nuestro caminar hacia ti. Que nosotros también sepamos reflejar el amor que nos ha mostrado, preocupándonos los unos por los otros, con la misma generosa amabilidad que Él nos ha mostrado a nosotros. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a tener una lectura, hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 4. Estaremos leyendo los versículos del 8 al 14. En este pasaje de la Escritura, Pedro profesa sin miedo alguno su fe en Cristo, en el Cristo resucitado, en cuyo nombre ha curado de su discapacidad a un lisiado. Jesús es el nombre por el que todos nosotros somos salvos. Bien, dice la palabra de Dios, Hechos 4, del 8 al 14. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Amén. Vamos a escuchar unas alabanzas, hermanos. Soy una oveja del redil de Dios, Él me pastorea, es mi protector. Yo soy una oveja del redil de Dios, Él me pastorea, es mi protector. De día o de noche, en problemas o en adversidad, siempre estaré seguro, pues conmigo va el Señor de los señores, el Rey de los reyes, Él es mi pastor. Yo soy una oveja del redil de Dios, Él me pastorea, es mi protector. Yo soy una oveja del redil de Dios, Él me pastorea, es mi protector, porque el Señor es mi pastor, nada me podrá faltar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, porque el Señor es mi pastor,
soy una oveja del redil de Dios. Él me pastorea, es mi protector. Yo soy una oveja del redil de Dios. Él me pastorea, es mi protector, porque el Señor es mi pastor. Nada me podrá faltar, junto a aguas de reposo me pastoreará, porque el Señor es mi pastor. Nada me podrá faltar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Yo soy una oveja del redil de Dios. Él me pastorea, es mi protector. Yo soy una oveja del redil de Dios. Él me pastorea, es mi protector. Yo soy una oveja. Hoy estoy de fiesta junto a ti. Paso el día alabando, soy feliz. Y cuando ya no sé qué más cantar, el ABC vuelvo a empezar. Me devuelves al camino. Alabanza por tu gran poder. Bendición y gracias por tu amor. Y por último en adoración, en silencio el corazón, pensando solo en Cristo. Y empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones, termino con C de Cristo, Cristo Jesús. Y empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones, termino con C de Cristo, Cristo Jesús. Yo te alabo porque tú eres Dios. Bendición por lo que haces, Señor. Pero mi alma goza más cuando te puedo adorar, cuando estoy solo contigo. Alabanza por tu gran poder. Bendición y gracias por tu amor. Y por último en adoración, en silencio el corazón, pensando solo en Cristo. Y empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones, termino con C de Cristo, Cristo Jesús. Y empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones, termino con C de Cristo, Cristo Jesús. Y empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones, termino con C de Cristo, Cristo Jesús. Y empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones, termino con C de Cristo, Cristo Jesús. Y empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones, termino con C de Cristo, Cristo Jesús. Y empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones, termino con C de Cristo, Cristo Jesús. Y empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones, termino con C de Cristo, Cristo Jesús.
Y empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones. Termino con C de Cristo, Cristo Jesús. Muy bien, hermanos, para continuar con nuestro culto de esta mañana, vamos a tener una lectura más en la primera carta de Juan, capítulo 3. Leeremos únicamente 2 versículos de esta carta, donde el Señor nos dice en su palabra, hermanos, que realmente somos hijos de Dios. Esto no es solo un pensamiento bonito, sino la más profunda y la más grande de las realidades, ya que estamos unidos a Jesús, el Hijo de Dios. Solamente cuando veamos a Dios seremos capaces de entender esta gran verdad, esta gran realidad. Vamos a leer estos 2 versículos en Primera de Juan 3, 1 y 2, y nos dice así la palabra de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Hubo un pastor muy tierno que tenía un rebaño. Lo quería y lo cuidaba en invierno y en verano. 100 ovejas tiene el hombre, mas no le sobra ninguna, y las llama por su nombre a cada una. Aunque son tantas ovejas, el pastor las quiere a todas, y por eso no las deja pastar solas. No os vayáis nunca muy lejos, Recomienda con bondad, y otros útiles consejos él les da. el lobo siempre os acecha, es un bicho peligroso, que no os engañe, es muy malo y mentiroso. Pero una oveja rebelde no se lo cree del todo, piensa que el pastor les miente sobre el lobo. Nos quiere bien obedientes para marcarnos la vida, y la mejor hierba nos tiene prohibida. La mejor hierba soy yo. Puedes comerme, pequeña. No hagas caso a tu pastor. Ven y cena. Vente conmigo y sé libre. Haz lo que te dé la gana. El pastor solo te quiere por tu lana. Mientras la fiera alejaba a la incauta con engaños, el pastor lejos contaba su rebaño. Falta una, ¿dónde está? Su corazón se entristece, es la ovejita que siempre desobedece. Y deja las 99 y sale al campo corriendo. La busca con sol y nieve y lloviendo. Y cuando encuentra a la perdida, ¡oh qué horror! A punto de ser comida, la encontró. Huye el lobo derrotado, dando gritos de dolor. Mas búscala, ten cuidado, otra ocasión. Y la ovejita muy contenta en brazos de su pastor acabó dándose cuenta de su error. Ya nunca más puso en duda la pureza de su amor. No volvió a ser más tozuda, no señor. El
pastor montó una fiesta y hasta muy tarde bailó, celebrando que a su oveja encontró. 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 Gadiel, quiero que tú nos dirijas en ese canto que dice: Jesús, eres mi buen pastor. Quiero invitar a que todos cerremos nuestros ojos. Gadiel. Y cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Nos rendimos a ti, Señor. Cerca de ti yo quiero estar. Cántalo con nosotros. Para escuchar tu voz y aprender de ti. Ser un reflejo de tu amor. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor. Eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo hoy. Levanta nuestras manos delante del Señor. Quiero decirlo de nuevo: Jesús, eres mi buen pastor. Eres mi buen pastor. Conoces mi camino. Mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo.
escuchar las voces de mis hermanos cantándoselo al Señor. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, oh mi Dios, me rindo. Dios les bendiga, hermanos, en esta linda mañana. Siguiendo con el tema, nuestro Señor todavía nos sigue buscando hoy. Vamos a tener una lectura en el capítulo 10 de Juan, de los versos 7 al 18, donde nos confirma que Él sigue siendo nuestro pastor hasta este día. Dice el verso número 7, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a recibir a nuestro pastor Guerra, que nos trae la oración pastoral y la predicación de esta mañana. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, Dios les bendiga, y pues que tengamos vida y vida en abundancia, porque para eso vino Cristo. Y vamos a orar. Sabemos que tenemos gente enferma, pero también sabemos que tenemos un Dios que sana. Por eso, el día de hoy, si estamos salvados en el nombre de Jesús, que es nuestro buen pastor, que vive, que reina, pero que también ruega al Padre por nosotros. Con esta convicción, siempre debemos de decirle, Señor, guárdanos en tu amor. Y por eso, por todos los ministros de la iglesia, para que cuiden a sus encomendados con generosa dedicación, siempre de una manera altruista, desinteresada. Por los líderes de las naciones y por todos los servidores públicos, para que pongan los intereses de sus encomendados por encima de su ganancia personal y de su propio bienestar. Por todas las iglesias cristianas, por cada una de las iglesias a las que pertenecemos, donde Cristo es la cabeza, para que trabajen sin descanso, para llegar a ser un solo rebaño, bajo el único pastor que es nuestro Señor Jesucristo. Por los que todavía no conocen a Cristo, para que puedan encontrarlo y escuchar su voz a través de misioneros y de otras personas que hagan a Cristo visible por la forma como ellos reflejan su vida
por los abandonados, por las víctimas de injusticia y pobreza y por todos los demás que sufren, para que se encuentren con hermanos dedicados y generosos que les den esperanza, dirección hacia Cristo Jesús y tengan vida eterna. Por todas las comunidades cristianas, para que vivamos según lo que creamos y así hagamos creíble el Evangelio en nuestro tiempo. Señor Jesús, hermano nuestro y amigo, guárdanos en tu amor, que te conozcamos siempre y respondamos siempre a tu llamado, pues tú eres nuestro Señor y nuestro buen pastor por los siglos de los siglos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Pues bien, hoy parece que las lecturas para muchos no tendrán una relación, pero para la liturgia y para la teología sí la tienen. En Hechos capítulo 4, desde el verso 5 hasta el 12, si recuerdan la semana anterior, vimos cómo en el pórtico de Salomón, Pedro y Juan dan un discurso tan ferviente porque los han cuestionado con respecto a aquel que fue sanado, un cojo de nacimiento, que atrajo a más de 5,000 personas que escucharon con denuedo el mensaje de que ellos no habían hecho la obra, sino en el nombre de Cristo había sanado, y querían que todo mundo fuera salvo más que sano. Pues bien, de ahí caemos ahora en que están saduceos, están fariseos, pero sobre todo en este caso están los príncipes, está el Sanedrín, que estaba custodiado más por saduceos que no creían en la resurrección que por fariseos. Y lógicamente cuando Pedro da ese mensaje, habla acerca de la resurrección de Cristo y que gracias a eso nosotros tenemos nuestra fe viva. Y esto les molesta a los saduceos, como hoy le molesta a mucha gente que le digamos que realmente nuestra salvación no está en ningún político, en ningún pastor, en ninguna iglesia, en ninguna fuente, sino en la única lugar que es Cristo Jesús, que es una persona en el cual creemos. Y entonces en Hechos 4, del 5 al 7, les preguntan, fíjense lo que dice: aconteció al día siguiente que se juntaron en Jerusalén los príncipes de ellos, arcontas, y los ancianos, presbíteros, y los escribas, gramateis. Ahorita les digo por qué voy a hablar sobre esto. Anás, príncipe de los sacerdotes, y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje sacerdotal, haciéndolos presentar en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Quiero comprender esto de una manera tal que entendamos que los príncipes pues eran los que estaban a cargo de la cuestión sacerdotal. Los presbíteros, y aquí vienen las cuestiones, miren, príncipes no tienen autoridad civil como Herodes, pero sí son parte de las autoridades religiosas, porque ellos eran parte de los sacerdotes. Los ancianos son hombres ya mayores de la comunidad encargados de cuestiones administrativas y jurídicas. Y los escribas o los gramateis son estudiantes de la ley judía, cuya responsabilidad era determinar sobre todas las cosas cómo ha de aplicarse la ley en situaciones específicas. Entonces, esos tres gentes, esos tres polos de poder, grupos de poder, era el consejo del Sanedrín. Consejo en griego es Sanedrín, que está mencionado en el 4:15. Cada jurisdicción local tenía su propio consejo o Sanedrín. Bueno, y Anás, dice, y Anás el príncipe de los sacerdotes, y Caifás y Juan y Alejandro, y todos eran del linaje sacerdotal. Ellos estaban acostumbrados a que si alguien hacía cualquier cosa, tenía que ir bajo la autoridad del pueblo civil, que eran los romanos, del pueblo religioso judío, que eran precisamente los príncipes, o quizás se los podía dar los presbíteros, o quizás se lo autorizaba precisamente los escribas, los gramateis, porque ellos sabían qué estaba dentro de la ley y qué no, qué se podía hacer. Pues bien,
Anás y Caifás también aparecen cuando realmente viene el juicio de Cristo. Pero esto no es una contradicción, porque llevan lapsos como en el poder civil actual, son cargos de 3, de 6 años, también ellos tenían esa situación. Por ejemplo, Anás fue príncipe de los sacerdotes entre el año 6 y el 15 después de Cristo, y Caifás le sucedió del 18 al 36. Por esa razón, nosotros sabemos que esta palabra de Dios no solamente nos da una verdad, sino que es la verdad, y que es la única verdad, y que está sustentada también en partes históricas que podemos comprobar. Pues bien, el Evangelio de Juan identificó a Anás y Caifás por nombre. Hay otros que vienen ahí que no sabemos quiénes sean. Probablemente, en el caso de Juan y Alejandro, Juan pudiera haber sido el hijo de Anás que iba a sustituirlo a él como el probable príncipe siguiente. Bueno, pues, y haciéndolos presentar en medio. ¿Cómo se presentaba este juicio? Hoy vemos que es muy parecido cuando queremos hacer una investigación y una disciplina, y a veces nos olvida que no es punitiva, o sea, no es para castigar, es restitutiva, es para restaurar. Nuestro manual así lo indica. Lo que pasa es que las gentes no quieren reflejar lo que por dentro traen o lo que han hecho y que los demás todavía no descubren. Su pecado no confesado no lo quieren reflejar para ser restaurados y poder restituir dentro de su ministerio, dentro de la iglesia. Pues bien, los ponían y era un semicírculo, imagínese usted, 71 personas, pero en este caso estaban los príncipes, estaban los presbíteros y estaban los escribas. Qué difícil es que de repente Pedro y Juan son enviados ante este concilio para poder hablar y responder algo que habían hecho. ¿Qué habían hecho? Algo bueno. Habían sanado al cojo de la Puerta de la Hermosa, al cojo que se levantó saltando y alabando a Dios. Y le preguntan, ¿con qué potestad o en nombre de quién habéis hecho vosotros esto? Fíjense, nosotros sabemos que ya el problema era otra situación, porque si ellos hubieran dicho, lo dice en el nombre de Jehová, de Yahvé, que no lo podían pronunciar ellos, en el gran yo soy, en Adonai, en el Chamay, quizás hubieran dicho, adelante, porque no era un sábado, no era un día prohibido. Sin embargo, poder sanar a alguien ciego de nacimiento o poder sanar a alguien cojo de nacimiento no era una simple aventura, era la manifestación de la gloria de Dios para que todos glorificaran a Dios con la sanidad de esa persona. Pues bien, por eso los saduceos estaban molestos, porque habían hablado acerca de la resurrección de los muertos y gracias a que Jesús resucitó, en el nombre de Él podríamos tener la salvación. Y aquí es donde dice, precisamente Pedro y Juan no se atemorizaron como muchos se atemorizan el día de hoy. Dice el versículo 8, entonces Pedro, fíjense por qué no se atemoriza, lleno del Santo Espíritu de Dios, les dijo, príncipes del pueblo y ancianos de Israel, pues que somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, que aquí la palabra sozo tiene que ver con algo más importante. Gracias a poder estudiar el griego nos lleva a entender algo que a veces he dicho yo, pero no se puede entender tan fácil. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, voy a repetir lo que dijo Pedro,
sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis, y Dios lo resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Tendríamos que analizar. Primero, Pedro estaba lleno del Espíritu. Recuérdese bien que usted no puede hablar en el nombre de Dios si no tiene el Espíritu Santo que le guíe, que le indique la verdad. Por eso hay tantas fallas dentro de las iglesias y los pastores que hablan de su propia carne, o hablan de la sociedad, o hablan del mundo, o hablan de lo que el mal les indica, pero no del Espíritu Santo. Por eso, Él prometió, Jesús, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos, en el capítulo 1, verso 5, y recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, en el versículo 8 del capítulo 1. Y esta promesa se cumplió el día de Pentecostés, pero no es exclusiva para, como antes en el Antiguo Testamento, era para un acto, para un momento, era temporal. No, si usted recibe el Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo morará en usted y estará con usted para siempre. Entonces los príncipes del pueblo y ancianos de Israel, seamos muy cuidadosos en poder hablar con las personas, sean como sean las personas, porque Cristo también murió por ellos. Los príncipes del pueblo y los ancianos de Israel eran las personas más importantes dentro del pueblo judío. Ahora, el tener el apoyo de ellos simbolizaba poder hacer todo. El tener en contra de ellos significaba poder hasta morir. Y dice, pues que somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sesotai, soso. Y aquí viene la pregunta. A ver, ¿el problema era que había sido sanado el hombre? No, porque ¿cómo iban a meter a la cárcel a alguien que había sanado a un hombre? El problema es que lo habían hecho en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que había sido muerto por causa de esos príncipes del pueblo, de los escribas, de los fariseos, de los saduceos. Y ahí es donde viene la ironía. Mientras ellos aquel día le dieron la libertad a un homicida que había matado, que había hecho el mal, hoy quieren demandar a Pedro y a Juan por haber hecho el bien. ¿Qué cosas tan extrañas pasan en la vida? Nos pueden juzgar por un error pequeño, pero al que hace un error grande, ¿cómo lo alaban y cómo lo defienden? Ahora bien, la palabra soso tiene dos significados en el griego. Tanto es sanar, pero también es salvar, porque no solamente lo sanó, sino que lo salvó. Imagínese usted tener su vida desde pequeñito lisiado y que de repente lo liberen a usted, lo salven, lo rescaten. Olvídese si está sano o no, si se va a morir mañana. En ese día usted se siente inmensamente feliz. ¿Por qué razón? Porque tantos años pidiendo limosna, siendo humillado, siendo despreciado, y de repente lo que él pedía no le fue dado algo mayor que le liberó de estar postrado, de arrastrarse. Lo puso erguido, lo puso feliz y le puso contento. Ahora bien, la pregunta, vuelvo a insistir, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis y Dios lo resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Hay veces no entendemos esto. ¿Por qué está sano una persona? ¿Porque viene a la iglesia? ¿Porque lo discipulé? No, porque creyó que el único nombre que está sobre todo nombre es Jesucristo, que el único intercesor entre los hombres y Dios es Jesucristo. Nosotros a veces nos ponemos en lugar de Dios. Y vean lo que siguió diciendo todavía, porque aquí incluso Pedro les ha culpado al consejo, al Sanedrín, de que ellos
sí deberían estar siendo juzgados por la muerte de Cristo, en vez de estarlos juzgando a ellos por la sanidad de este hombre. Pero bueno, y les dice en el verso 11, esta es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ahí pone la palabra sozo, sotenai, y de ahí viene soteria, y de ahí viene soteri, que es el Salvador. Entonces, esta es la piedra reprobada de ustedes los edificadores. ¿Por qué lo dijo Pedro? Porque el Espíritu Santo lo guía, porque esto está en el Salmo 118, verso 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y no fue lo único. Jesucristo en Lucas capítulo 20, verso 17, Mateo 21, 42 y Marcos 12, 10, se los decía al pueblo y lo aceptaron rápidamente como si esto fuera algo mesiánico, porque ahí demostraba que había sido desechado aquel que tenía el sostén de toda la raza humana. Pero bueno, las autoridades de todas formas rechazaron a Jesús, ¿verdad? Pero luego dice, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay veces les ponemos cargas a los hombres para que sean sanos, la salud, pero aquí habla de salud y termina diciendo salvación, que es importante. Si la salud no nos lleva a la salvación, ¿de qué me sirve que me quiten el cáncer si me voy a quemar en el infierno? Pero no lo entendemos y creemos que hicimos algo bueno con pedirle a Dios que lo sanara para que se condenara en el infierno. Creo que ahí nuestro concepto está muy equivocado, porque nuestro concepto es primeramente reconocer que a quien debemos de salvar es al hombre por medio de Cristo Jesús, que es nuestro Salvador. Pues bien, pero fíjense, todo empezó con qué potestad o en el nombre de quién hicieron esto. Y hasta dónde se va verificando decir en que podemos ser salvos. Para los judíos, la salvación era la justicia y ser justo era ser salvo. Pero hoy vemos que hay gente que utiliza la justicia pero no se salva. Esto es importantísimo, porque la ley no nos lleva a la salvación. Lo único que nos lleva a la salvación es Cristo Jesús. Y en el griego, en que podemos ser salvos, jodei sotenari emas, la traducción literal es por la cual es necesario que tú seas salvado. O sea, Pedro le está diciendo al Sanedrín, ustedes tienen que ser salvados, aunque ustedes sean los príncipes del pueblo y aunque Dios les haya dado el linaje sacerdotal. Y Pedro concluyó diciendo aquel día, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, en el capítulo 2, verso 38. Pues bien, la culpabilidad de esos miembros del Sanedrín es lo que les está mostrando Pedro, y les dice que es necesario que sean salvados ellos en el nombre de Cristo. ¿Por qué en el nombre de Cristo? Porque, insisto, Hashem, su nombre en hebreo, era lo que ellos repetían, Adonai, Shaddai, como ustedes quieran ponerle Shalom, lo que quieran ponerle Rafa, pero nunca decían el nombre de Dios. Y cuando Dios le dice a Moisés, porque Moisés le pregunta, y si me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué diré? Yo soy el que soy. Yo soy el que fui y yo soy el que seré. O sea, por eso mucha gente dice el Eterno. Pero cuando aquí dicen en el nombre de Jesucristo, ya están reconociendo que Jesucristo es Dios. Y por eso es que empieza a ver eso por dentro de estas personas, que empiezan a moverse. Ahora, quiero aclarar unas cosas. Estamos ahorita en una época electoral. Y todo el mundo anda buscando un Mesías.
Yo no sé ustedes, pero esto ya lo he vivido muchos años. Mucha gente promete muchas cosas, pero no cumple nada. Y la gente está poniendo su fe y confianza porque mientras unos denostan a los otros, los atacan, los ridiculizan, lo único que vemos es que tanto es malo el pinto como el colorado, que no tenemos gente que proponga realmente algo que satisfaga las necesidades de los seres humanos. El único que lo puede satisfacer es Cristo Jesús, pero a Él ni siquiera lo toman en cuenta. Usan a los pastores. Y somos tan ridículos que hace días salió un pastor que está compitiendo no sé dónde, en el norte, y llegó en una carroza para iniciar su campaña y salió de la carroza y dice uno, qué ridículas personas, cuando lo que estamos hablando es de la vida, pero la vida que da Jesucristo. Y el llegar en una carroza nada más demuestran que muertos están en sus delitos y pecados, porque no han logrado ver que no es la política la que va a salvar al hombre, que no es la riqueza la que va a salvar al hombre, que no es la educación la que va a salvar al hombre, que no es la cultura la que va a salvar al hombre, que lo único que salvó, salva y salvará es Jesucristo nuestro Señor. Por esa razón, cuando nosotros vemos esto y nos dirigimos ahora a lo que pasó en esa ocasión del Evangelio que leímos hoy, de Juan 10, del 11 al 18, pues tendríamos que ver qué estaba ocurriendo en todo este caso. Son casos muy similares. Por ejemplo, ¿qué había ocurrido en el en el capítulo 9, del 1 en adelante y hasta el 34? ¿Por qué? Porque Jesús había sanado a un ciego y eso había hecho un caos en los fariseos, quienes se negaron a creer que Jesús había cumplido un milagro e intentaron desacreditarlo. Tanto es así que nosotros conocemos la historia. El ciego era ciego de nacimiento. Eso era una señal mesiánica que solamente Dios podía salvar, sanar y recuperar a esta clase de personas. Bueno, pues el ciego recuperó su vista. Pero toda la gente, imagínese usted que conoce a alguien que nació ciego de nacimiento y que de repente lo ve en la calle platicando con los demás y diciendo, mira, el sol tiene este color, mira, ahora puedo ver esto. Qué escándalo no se habría pasado en toda esa gente diciendo, ¿y cómo fue? No sé, Jesús vino y me sanó. Y volvemos a la palabra soso, de salvar, soteri, de salvador, soter, bueno, salvar. Qué curioso, ¿verdad? Hoy ya los milagros no se están publicando. Lo máximo que ha ocurrido es que a veces se hace una vanagloria personal y no se hace un testimonio hacia el exterior de qué es lo que está haciendo Dios. Lo máximo que hacemos es que vengan aquí y que digan que los sanó Dios. ¿A quién? A los que ya somos cristianos. Claro, le damos la gloria a Dios y qué bueno, pero los de afuera ni siquiera supieron qué pasó. Y como vivimos en un mundo tan alejado unos de otros, que ni nos interesa si el vecino se murió o vivió, si tuvo COVID o no lo tuvo. Todo esto nos ha llevado a ser personas desconfiadas, personas que no estamos al tanto de nuestras propias comunidades. Y los cristianos no estamos alejados de eso. Mucha gente nada más se conoce dentro del templo, no de la iglesia, del templo. Entonces, este hombre fue llevado también al Sanedrín. ¿Por qué? Porque los primeros que llegaron, ¿quiénes fueron? Vamos a leer primero el Evangelio, porque tiene algo de relación con lo que estoy hablando. A veces nosotros no le encontramos las relaciones a la palabra de Dios, porque no leemos el contexto directo ni remoto, el integral, lo que está atrás y lo que está delante del capítulo y lo que tiene referencias con otras cartas y con otros evangelios y lo que tiene referencia con el Antiguo Testamento. Esto no es una labor fácil, pero es una labor muy hermosa que nos abre la vista. Fíjense cómo empieza. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas.
Las ovejas solo pueden salir por una puerta, porque si salen por todas, se desbalagan. Y había una sola puerta, inclusive era la puerta de las murallas que había en Jerusalén, había una puerta para las ovejas, así se llamaba. Pero también en los rediles hay una puerta donde se abre y salen las ovejas todas juntas y donde regresan las ovejas. Por ahí entran y por ahí salen, pero salen guiadas por alguien. Por eso dice, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy. Todos los que antes antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no les oyeron las ovejas. Cuidado, hoy más que nunca estamos viendo que hay muchas sectas y cualquiera quiere ir a un lugar donde le digan que está bonito, que le va a ir bien, que es un muy buen cristiano, que no importa si está casado 4 veces, esa es la voluntad del Señor, que sea feliz, y Él es feliz también en ese lugar. Pero desgraciadamente, cuando despierte ese sueño, cuando muera y vaya al juicio, se dará cuenta que él no fue oveja de Dios porque no escuchó la voz de Dios. Por eso aquí dice, pero no los oyeron las ovejas. En cambio, cuando uno está escuchando más a las personas que a Dios, es cuando se pierde. Luego dice, primero yo soy la puerta. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Primero, salvo, otra vez la palabra soso. Lógicamente tenemos salud si nos alimentamos bien, pero más que eso, hallaremos buen alimento, porque entraremos y saldremos confiados en que Él nos protege. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, viene para hurtar, roba, mata y destruye. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Tercera vez que dice yo soy. Mas el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Y aquí le voy a detenerme para regresar a la historia del ciego de nacimiento. Mandan a traer a los papás de esa persona para ver si es cierto que era ciego de nacimiento. Y entonces le preguntan, ¿cómo es que ahora ya ve? O sea, eso sí no lo sé. Yo creo que él ya tiene edad para responderles. ¿Que era ciego? Era ciego. ¿Que ahora no es ciego? Ahora no es ciego. ¿Cómo fue? No sé. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasaría si ustedes fueran jóvenes o adultos de 30 años y tuvieran sus padres y desde niños ustedes hubieran estado mendigando, arrastrándose, y que en ese día el cojo saltó? ¿A quién iría? O que ustedes fueran ciegos desde niños y que ese día lograran ver, ¿a quién irían primero a decirle la noticia? Yo creo que a la gente que aman o a los que odian, cualquiera de los dos. Si los padres los habían tirado a la calle, pues van y dicen, mírame, ya estoy bien. O sea, los papás del ciego sabían bien quién lo había curado. Pero ¿qué les pasó? Tenían un temor, porque si decían que era Jesús de Nazaret, a ellos los iban a apresar, los iban a apedrear, los iban a hacer algo, lo que fuera. ¿Qué dice aquí? La palabra dice, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. En otras palabras, era su hijo. Imagínense. Por eso dije que quizás lo habían tirado a la calle, porque era una maldición de Dios tener un hijo así. Sin embargo, cuando les preguntan a ellos, dicen, yo no sé, pregúntenle a él, ya tiene edad. O sea, en otras palabras, yo me lavo las manos y que sea él el responsable de lo que él diga. Qué triste es esto. Dice, más el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Y les vuelvo a decir por segunda vez, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen.
así como el Padre me conoce. Entonces aquí vuelvo al punto de inicio. ¿Y en nombre de quién fue curado ese ciego? En el nombre de Cristo. Por eso recuperó su sanidad en los ojos, pero no nada más la sanidad, la salvación. ¿Cuál iba a ser su futuro siendo ciego? Un futuro muy triste, pero ante la ley era un futuro que no iba a ser justo jamás. Entonces lo salvó. Más que la sanidad es la salvación, y es lo que no me ha entendido mucha gente. Yo no puedo estar pidiendo porque una persona sane para que siga pecando. Pues ¿qué va a decir Dios? O sea, ¿tú quieres que él se siga condenando? Mejor pide que sea salvo, que si es necesario que muera, pero en salvación, que muera. Pero ¿de qué le servirá al hombre o de qué me servirá a mí que mi pariente viva, pero yo sepa que se va a condenar porque no quiere cambiar? Entonces yo pido la salvación y si es necesaria la sanidad, adelante. Pero eso no me corresponde a mí. Ahora, yo soy ego eimi, el buen pastor kalos poimen. ¿Por qué lo quiero decir en griego? Porque tiene que ver mucho algo. Cuando Cristo habló en griego, ego eimi, yo soy, todo mundo se alertó. Es una blasfemia, porque el único yo soy es Dios. Pero también el buen pastor kalos tiene que ver con un concepto muy interesante. Kalos no es el único término que se puede hablar en el griego. Hay otro término también que habla de bueno o buen, pero hay una diferencia. Agasto es bueno, bueno en capacidad, bueno en experiencia, bueno en calificación. Pero kalos, ¿por qué decimos nosotros está calado? Fíjense cómo somos. Aprendimos etimologías griegas y latinas sin conocer. Decimos, está calado, pruébelo, está calado. Kalos significa no solamente que está calificado, que es excelente, sino que tiene una cualidad de misericordia para los demás. Un buen doctor, claro, puede ser el mejor promedio en la mejor universidad de Estados Unidos. Puede ser el más capaz en cirugías, en oncología, pero el trato de él es horrible. Entonces no puede ser llamado kalos, porque kalos es aquel que demuestra tanto la capacidad como el corazón. Entonces cuando dice yo soy el buen pastor, habla ego eimi y habla kalos poimen. Estas palabras son muy interesantes para el que estaba escuchando en ese instante. Quizás para nosotros no deja de ser mera historia, pero para ellos, fíjense, voy a decir aquí la palabra ego eimi. ¿Cuántas veces la incluyó en el Evangelio Jesucristo? Como yo soy. Número 1, en el 4:26, yo soy que hablo. En el 6:35, yo soy el pan de vida. En el 6:51, yo soy el pan vivo. En el 8:12 al 9:5, yo soy la luz del mundo. En el 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy. En el 10:7, yo soy la puerta de las ovejas. En el 10:9, yo soy la puerta. En el 10:11, yo soy el buen pastor. En el 11:25, yo soy la resurrección y la vida. En el 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y en el 15:1, yo soy la vid verdadera. Entonces, hablando de estas cosas, es cuando nosotros comprendemos lo que sintieron de celos, de envidia. Y esto nos pasa muy frecuente. En la oración, mencionaba la hermana Mirna, que qué bonito se siente cuando alguien nos habla por nuestro nombre y nos reconoce después de mucho tiempo. Bueno, pues también es mejor que nos digan no solamente el nombre nuestro, sino que digan la hermana Mirna, porque eso significa que es cristiana. No se le dice a todo mundo hermanas o hermanos, inclusive hasta los de sangre, a veces andan peleando por todo esto. Pero aquí, sobre todas las cosas,
habla de que el buen pastor da la vida por sus ovejas, y nosotros debemos de estar bien centrados en que Él es el único que está cuidando nuestra vida, y que nosotros también sabemos lo que Él nos ha dicho a través de la palabra. Por ejemplo, fíjense la diferencia entre ser un cristiano, ¿cómo le diríamos?, aparente, con un cristiano verdadero. En la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis 3, del 15 al 16, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, nuestras obras pueden ser muy buenas, pero no es kalos, porque kalos significa que yo he comprendido el corazón de Dios para hacer las obras. No es para satisfacerme a mí mismo, no es para hacer las cosas. Ayer, en una intervención en el Zoom, alguien comentaba, yo a veces me cuestiono, y voy a ser honesto, porque no comprendo yo muy bien. He escuchado personas que me dicen: para predicar yo tardo hasta 20 horas, 40 horas, y creo que hay veces es porque queremos impactar a los demás. Cuando nosotros dependemos de Dios, nos gozamos haciendo las cosas de Dios, y la carga la comparte Dios con nosotros. Cuando nosotros queremos hacerlo solo y no nos satisface nada a nosotros, es precisamente porque no estamos pensando en Dios, estamos pensando en el éxito nuestro. Por eso las obras a veces son buenas obras. Yo no quiero decir que los políticos no hayan hecho buenas obras. Claro que han hecho buenas obras. Hay carreteras estupendas, hay hospitales grandiosos, hay universidades modernas, hay empresas que dan empleo con muy buen pago. O sea, yo no digo que no hagan buenas obras. El problema es que con lo que han invertido para hacer esas obras, quizás usted y yo hubiéramos hecho 10 veces más, porque sabemos bien cuál es la intención de ellos. Y la intención de ellos, llámese como se llama el partido, es la misma: hurtar, matar y destruir al otro y al que se ponga enfrente, al que no sea como yo. Por eso es que hoy tenemos lo que tenemos como presidente. Y eso es lo que está pasando también en las iglesias. Tenemos pastores que, si no están de acuerdo conmigo, estoy gritándole a todo el mundo para que se larguen, como si yo fuera el dueño de la iglesia. Y esto que estoy hablando es porque les dice precisamente en Ezequiel 34 la metáfora del buen y del mal pastor. ¿De qué nos habla ahí? De los líderes religiosos. ¿Y qué estamos hablando hoy? Que los líderes religiosos fueron a cuestionar a Pedro y a Juan por haber sanado ¿a quién? A un cojo de nacimiento. Y están cuestionándole a Cristo por haber sanado a un ciego de nacimiento. Entonces, en el capítulo 34, del 11 al 31, ustedes lo pueden ver cómo está el contraste de los malos pastores con el verdadero pastor. Y del 2 al 3 dice: ¿no apacientan los pastores los rebaños? Dice: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Es triste. Ayer tuvimos 2 intervenciones en Zoom, uno por la mañana precisamente con gente de la región y otro en la noche con gente del distrito, y en ambos casos se hablaron cosas que me llamaron la atención porque fue muy similar. En el caso de la región hubo personas de alto nivel que me tocaron en grupos que comentaron: es muy triste ver que hay pastores que quieren dominar a las ovejas. Y estamos hablando de los nazarenos, no estamos hablando de cualquier pastor. Y estamos viendo cómo están fracasando los pastores por querer utilizar la iglesia para fines personales. Y no lo digo yo, lo está diciendo todo mundo. Pero ¿cómo es posible que las ovejas quieran seguir ese tipo de pastores? Es lo que no se entiende. Y en la noche también se habló de algo importante: ¿cómo podemos lograr realmente entender
el descanso y el trabajo dentro de la labor pastoral. Y yo comentaba algo que es cierto. Si nosotros nos enfocamos en querer cuidar el salario pastoral o el puesto del trabajo, si usted está casado, va a descuidar a su familia o la va a arrastrar hacia cosas que su familia no quiere. Y creo que esto es lo que ha traído como consecuencia lo que dice aquí. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Recuerdan mucho a un locutor que decía, qué bonito soy, cuánto me quiero. Así muchos pastores creen que por estar hablando la gente les va a obedecer y la gente los va a amar. No es por lo que hablen, es por el corazón que tengan y la forma como traten a los demás. Pues bien, y todavía dice, no apacientan los pastores a los rebaños, coméis la leche y os vestís de la lana, la gruesa degolláis, ¿no apacientáis las ovejas? Fíjense desde dónde viene todo esto, porque Dios ya estaba harto y cansado de que los pastores de Israel, en lugar de amar a su pueblo, el pueblo amado y escogido por Él, se aprovecharan de Él. ¿Cómo estará Dios hoy con los pastores que tenemos? Muchos de ellos no quieren a sus ovejas. Incluso algunos de ellos las están sobreexplotando como si fuera Egipto. Quieren construir grandes templos para edificar su nombre, como en Babel. Pues bien, dice, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Yo soy el buen pastor y conozco, ginosco, en griego, mis ovejas y las mías me conocen. Pero aquí viene lo interesante. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aulés en griego. Redil es un lugar donde estamos concentrados las ovejas, pero resguardados. Nos lleva, nos alimenta, nos trae, nos cuida, nos sana, pero sobre todo estamos a salvo de los lobos. Aquellas también me conviene, es necesario, es una necesidad divina traer. O sea, traer aquellas ovejas que son distintas no significa que yo tenga un logro, que porque traje un católico, un testigo de Jehová, un mormón, yo me levante el cuello. Es una necesidad de Dios que todos seamos de un solo redil, del redil de Él, no del redil de una denominación. Y oirán mi voz. Cuidado, porque hay gente que los están trayendo prometiéndoles sanidad, prometiéndoles que va a regresar su esposo, prometiéndoles que su hijo va a dejar las drogas, prometiéndole que los malos van a liberar a quien tienen. Estas promesas no son correctas. Nosotros podemos enviar a las personas a los pies de Cristo a que confíen en que Dios tiene un plan para ellos, pero yo no puedo traerlos con engaños de que por venir a esta iglesia van a sanar, porque entonces ya no es en el nombre de Cristo, es en el nombre de esta iglesia, en el lugar de esta iglesia o en el que ora en esta iglesia si es el pastor. Por esa razón, si yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y aquí es donde vamos a concluir simplemente poniendo algo. ¿Por qué es el buen pastor? Porque Él pone su vida por las ovejas. Número uno. Ahora, nadie le quitó la vida, Él se puso en lugar nuestro. Esto es otro error. A veces la gente empieza a llorar, es que yo crucifiqué a Cristo. Discúlpeme, Cristo aceptó la crucifixión para que usted y yo fuéramos salvos, para que usted y yo fuéramos rescatados, para que usted y yo fuéramos justificados, expiados, regenerados, adoptados. Y le puedo seguir, son 7 obras de gracia en la cruz. Y dice, y las ovejas siguen al pastor porque conocen su voz y oirán mi voz. No quise hacer tan largo todo este tema porque ahí traigo un video que si quieren lo voy a subir a la página para que vean cómo pastores profesionales, actuales, hablan de que han tenido 400 ovejas y tienen ahorita 1000 ovejas y se distribuyen y ellos les llaman por un nombre, un número o algo y las ovejas le obedecen, le siguen, conocen la voz de ese pastor. Si se distribuyen 3 pastores diferentes, las ovejas de este pastor no van a seguir al pastor número 2 porque no conocen su voz,
al de este lo van a seguir. Por esa razón, cuando habla Dios de todo ello, tengo ovejas de otro redil, es porque ustedes no son los únicos. Yo vengo del catolicismo y veo con tristeza que mucha gente aquí lo único que desea es acabar con el católico. Discúlpeme, es una necesidad divina traer al reino de Dios, no a la iglesia, a que obtengan salvación, porque imagínense, si todos los que sanaran estuvieran en la iglesia, no hubiera cupo en las iglesias. Si todos los que recibieron milagros de parte de Dios estuvieran en la iglesia, toda casa fuera una iglesia. Pero no es así, Si nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Pues bien, hermanos, con esto concluyo yo. Seamos pastores, porque los padres de familia son pastores de sus hijos. Los maestros son pastores de sus alumnos. Los diputados, los políticos, los policías, los soldados son pastores de toda la comunidad. Pero si no lo vemos así, pues vamos a caer en el error, a ver qué me da el político que anda en campaña, a ver qué beneficio gano yo. O sea, voy a ser un asalariado, que en cuanto vea que llega los políticos dicen, bueno, voy a cerrar la iglesia, ¿qué voy a hacer? Mentir, como un cuate que se tiró a una camioneta y se hizo el que lo habían atropellado y todo eso, cuando él había abierto la iglesia en un lugar donde no se podía. Y quiero informarles algo, debemos seguir orando, lo digo en serio, la pandemia no ha acabado, los políticos están ocultando muchas cosas porque ellos desean que estas campañas se logren hacer con mucha tranquilidad, pero hay países donde no hay elecciones y donde hoy están cerrando todo, y hay lugares que están regresando al naranja porque no quieren estar en verde debido a la cantidad que se está incrementando. En nuestro estado también se está incrementando el número de contagiados. Por lo tanto, vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle al buen pastor, que es el único que nos puede ayudar realmente, el que nos escucha, el que nos ama, el que nos desea. Fíjense qué bonito, las mujeres les gusta que su hombre las ame, las cuide, las protege y las desee. Así está Dios con nosotros. Él nos anhela que tengamos tiempo con Él. Él anhela que podamos confiar en Él. Él anhela que depositemos todas nuestras cargas en Él. Por eso cuando me decían, es que es muy cansado la cuestión de la predicación, la cuestión de la labor pastoral en el templo, les dije, no, para mí no, y no quiero ser soberbio, porque aquel que nada más hace cosas dentro de la iglesia, ¿qué pasará el día que tenga que andar visitando? Pues se va a morir en el intento, 1000 formas de morir, ser un pastor asalariado. O sea, nosotros tenemos que ver que la persona que le gusta hacer las cosas no sufre, goza. No podemos estarnos quejando de las cosas que nos pone Dios, porque las cosas que nos pone Dios son bendición, aunque para el mundo sean maldición, para nosotros es bendición. Vamos a orar, hermanos. Estamos salvados en el nombre de Jesús, nuestro buen pastor, que vive y ruega al Padre por nosotros. Por esa razón, nosotros siempre busquemos a Dios de todo corazón. Señor Dios Padre y amoroso, te damos gracias por la palabra, por la entrega, por el pan que es tu cuerpo que entregaste en esa cruz, por nuestra salvación. Por eso te pedimos, Padre, que Él sea la piedra angular, el fundamento sobre el que construyamos nuestras vidas y tu reino en la tierra, un reino de justicia y amor, de fraternidad y paz, que aprendamos unos de los otros. Y Padre Santo, hermanos, Dios nos ama, estamos seguros de ello, no somos extraños a Él, Él está cerca de nosotros en todo lo que hacemos. Por lo tanto, vamos a rogarle a Dios que Él nos dé la gracia de no ser extraños unos a otros, que seamos personas que nos edifiquemos mutuamente con la bendición del Señor y que logremos alcanzar a los perdidos para salvación de sus almas. Y así, simplemente, le pediremos a Dios también la salud de nuestros hermanos que están enfermos, pero antes de eso, que ellos se pongan a cuentas con Dios, porque ni tú ni yo sabemos
si el día de hoy sea la última vez que podamos estar juntos. Si andando en carretera puedo morir, lo haré porque ando haciendo las cosas de Dios. Si ando en la calle y muero haciendo las cosas de Dios, ando feliz. ¿Para qué quiero estar protegido si al final del tiempo no voy a tener a Dios? Padre Santo, ayúdanos a comprender que solo en ti podemos estar seguros, confiados y a salvo. Y llévanos de tu mano para que el día de mañana todos juntos podamos ser hermanos realmente, amándonos unos a otros, y que ese kalos, que significa bueno, pero que significa confiable, pero que significa misericordioso y compasivo, seamos nosotros para nuestros hermanos. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mi buen Jesús, mi Dios, quiero servirte, pues en tu viña yo quiero trabajar. Quiero gozarme con ser un siervo tuyo, por todo el mundo yo quiero predicar. Quiero gozarme con ser un siervo tuyo, por todo el mundo yo quiero predicar. Mi buen Jesús, mi Dios, quiero servirte en la virtud del Espíritu y poder, que obra milagros por tu santo evangelio, y eterna vida y gozo da al que cree. Que obra milagros por tu santo evangelio, y eterna vida y gozo da al que cree. Mi buen Jesús, mi Dios, quiero servirte, permíteme en tu viña trabajar, antes que mi alma se torne el paraíso. Señor, yo quiero mi tiempo aprovechar, antes que mi alma se torne el paraíso. Señor, yo quiero mi tiempo aprovechar. Al terminar, Señor, mi vida aquí, concédeme llegar donde tú estás y presentarte mi obra limpia y pura, y coronado, Señor, yo quiero estar, y presentarte mi obra limpia y pura, y coronado, Señor, yo quiero Gloria a nuestro Dios. Hemos terminado este tiempo, hermanos. Estamos contentos. Los invito a reflexionar sobre estas predicaciones, hermanos. Dijo nuestro pastor que si recordáramos un milagro de los muchos que hemos recibido, estarían las iglesias llenas de gente agradecida. Pero bueno, nos olvidamos porque así somos. Recuerdo, antes de despedirnos en oración, cuenta la historia, cuentan los hombres y mujeres que un barco de esos turísticos en alta mar había sufrido un desperfecto muy grande y el capitán dijo: nos vamos a hundir. Y entonces todos se arrepintieron. Dijo el comentarista: si en ese momento el mundo se hubiera acabado, Dios hubiera agarrado el barquito completo y se lo hubiera llevado al cielo. Pero en eso estaban cuando suena la chicharra, el alarma, y el capitán da la buena noticia y dice: pasajeros, el barco ha sido compuesto,
ya no nos hundimos. Y entonces se olvidaron de las oraciones. Los que estaban en el juego volvieron al juego, los que estaban en el bar al bar, a bailar. Y como dijo nuestro pastor, se perdieron. Analicemos, hermanos, estos mensajes. Son de salvación para cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos escuchas en nuestros clamores. Pero también ayúdanos, Señor, para pedirte primeramente salvación. Gracias por los que van a escuchar, por los que escucharon en esta mañana este mensaje. Nos vamos a despedir los unos de los otros, mas no de su presencia. Padre, concédenos el próximo domingo estar en este santo lugar para escuchar tu palabra, pero que durante la semana, Señor, meditemos en lo que hoy escuchamos. Todo esto se lo pedimos y se lo agradecemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén y amén. Están por Cristo firmes, soldados de la cruz. Alzad hoy la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con Él por capitán. Por Él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, hoy llama a la lid. Con Él pues a la lucha, soldados todos id. Probad que sois valientes, luchando contra el mal. Si es fuerte el enemigo, Jesús es sin igual. Estad por Cristo firmes, las fuerzas son de